Mientras tanto, les quiero comentar cómo va a ser la sistemática del curso. Vamos a inicialmente hablar de lo que es básico de la anatomía y de la electrofisiología celular. Sé que no a muchos les gusta esta parte, pero es muy importante que la mencionemos porque nos va a permitir entender luego sin tener que memorizar las patologías del electro. Ya en la próxima charla vamos a ver hipertrofia ventricular izquierda, que lo va a dar el doctor Di Tommaso, y yo voy a estar controlando las preguntas. Siempre esto va a ser así. Pueden hacer las preguntas en el lugar de preguntas y respuestas en el final. El que está dando la charla va a contestar las preguntas y el que no está dando la charla va de alguna manera a poder hacerlas para que las podamos entre todos analizar. Hoy hubo más de 900 inscriptos y es por eso que no vamos a habilitar el micrófono bajo ningún punto de vista, porque si no nos va a alterar en el transcurso del curso. El doctor Di Tommaso hoy está acompañándome y va a ser el que maneje las preguntas y respuestas, y en la próxima clase, que es el jueves, el doctor Di Tommaso va a estar dando la charla y yo voy a estar manejando las preguntas y respuestas, y así va a ser hasta el día de la clase de repaso, en donde vamos a hacer algunos jueguitos con el electrocardiograma como para que de alguna manera ustedes puedan sentirse seguros y a la hora de analizar un electro puedan hacer el diagnóstico correcto. Siempre decimos que cualquier paciente que ingresa en una institución siempre tiene, además de la historia clínica, el electro, la placa y el laboratorio. Esto va, ese juego complementario de estudios que siempre están al lado del paciente, y es bueno que, aunque las placas normalmente las interpretamos, los laboratorios son más fáciles y generalmente lo que causa problemas es el electrocardiograma. Durante este curso vamos a tratar de analizarlo para que ya no sea más un misterio para nadie. Vamos a ver ya si... Sí, ya podemos empezar con la primera parte y vamos esperando que se vayan sumando. Bien, como les decía, no es de alguna manera muy divertido el tema de tratar de ver la anatomía, pero si nosotros no entendemos la anatomía cardíaca y la anatomía de las cavidades, va a ser muy, pero muy difícil que memoricemos todas las cosas que tiene el corazón y toda la patología que puede llegar a, de alguna manera, mostrarse electrocardiográficamente. Acá lo que nosotros tenemos es una vista derecha, fundamentalmente realzado y en colores el sistema cardionector, pero es importante que recordemos que esta es la aurícula derecha, aquí está la vena cava superior, aquí está la vena cava inferior. En el techo de la aurícula derecha, en la unión entre la vena cava superior y la orejuela derecha, está el nodo sinusal, el nódulo sinusal o el nódulo sinoauricular. Nosotros en español le decimos nódulo sinusal, está ubicado fundamentalmente a nivel epicárdico, no es endocárdico, y limita por la vena cava superior y la orejuela derecha, en un lugarcito que tiene que ver con el surcus terminalis, que es una parte de la crista terminalis que ven aquí. Este nódulo sinusal, hace mucho tiempo pensábamos que la transmisión del impulso desde el nódulo sinusal hacia el nodo auriculoventricular, que es lo que ustedes ven aquí abajo y que ahora vamos a analizar, se hacía como si uno tirara una moneda en el agua y era por distintas ondas y llegaba en forma pareja hacia el nodo auriculoventricular a través de las paredes auriculares. Bueno, desde hace muchísimo ya, y son muchos años, varios, más de 3 décadas, que sabemos que en realidad el nódulo sinusal se comunica y transmite el impulso a través de un haz anterior, que es este que está aquí, un haz medio y un haz posterior hacia el nodo auriculoventricular, en la aurícula derecha. A la aurícula izquierda se comunica por el haz de Bachmann, que es este que está aquí verde, que va a pasar desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda que está del otro lado, y que ya la vamos a ver en la otra vista izquierda. Ese haz de Bachmann, que es el que permite que cuando la aurícula derecha se despolarice, no solamente vaya el impulso al nodo auriculoventricular, sino que también despolarice la aurícula izquierda. A veces puede estar dañado, se mella la onda P y hay trastornos como los bloqueos interauriculares, que ya los vamos a ver en su momento. Simplemente les quiero mostrar que el tema de recordar que existe un haz de Bachmann y que une por arriba la aurícula derecha con la aurícula izquierda es de importancia clínica y electrocardiográfica. Existe un haz que va también de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y que es más bajo
y más posterior, y que pasa por a través del seno coronario, y que describieron en su momento argentinos como De la Fuente y Barceló. No tiene nombre propio, pero es importante saber que a través del seno coronario ese haz discurre, y muchas veces patologías que tienen que ver con eso se manifiestan electrocardiográficamente. Vamos a ver entonces acá al nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular tiene un sector compacto, un sector esponjoso, luego viene una rama común y se divide en la rama derecha, que transcurre para este lado, y la rama izquierda que va para el otro. Es muy importante que ustedes sepan que el nodo aurículo-ventricular está en el triángulo de Koch, que está compuesto por las 3 T, que son Tebesio, Todaro y tricúspide, la válvula tricúspide, el tendón de Todaro y la valvulita de Tebesio. Ahora vamos a ver la otra vista, que es la vista izquierda, donde vamos a encontrarnos nuevamente con la parte izquierda del haz de Bachmann. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, y en el ventrículo izquierdo nos vamos a encontrar con la rama común de la rama izquierda, la hemirrama anterior y la hemirrama posterior. Esto lo vamos a analizar detenidamente para que podamos entender los trastornos de las conducciones, de la conducción cuando tiene que ver con alteraciones en la rama izquierda o alteraciones en la rama derecha. Pero si no entendemos por dónde pasa, no vamos a entender cómo puede romperse, cómo puede alterarse y cómo se va a manifestar electrocardiográficamente. Por lo tanto, este sistema de conducción se vería de esta manera. El nódulo sinusal se despolariza primero, ahora vamos a ver por qué se despolariza primero, qué tiene que ver con el cambio iónico intracelular y extracelular, cuáles son, si es el sodio, si es el potasio, si es el cloro, si son todos los que cambian la polaridad, pero de alguna manera tenemos que entender que se despolariza primero el nódulo sinusal en condiciones de normalidad, luego el nodo aurículo-ventricular, donde tiene un retraso, pasa por ese nodo, tiene un retardo y después va para las ramas y para Purkinje. También vamos a aprender cuáles son las fibras y los nódulos que son automáticos y las células que no son automáticas. Entonces, el nódulo sinusal es simplemente un conglomerado de células especializadas, automáticas, que son generalmente pobres en organelas, no tienen actina y miosina, fundamentalmente tienen alguna que otra mitocondria, por eso se las llama células P, porque son pálidas cuando uno las mira en el microscopio. Está situado en el sulcus terminalis, esto que les decía, entre la vena cava superior y la orejuela derecha. En ese angulito está el nódulo sinusal, en el techo, atrás y hacia la derecha. El tema que nosotros entendamos que está en el techo de la aurícula derecha, hacia la derecha, posterior y epicárdico, nos va a permitir no tener que memorizar cómo tiene que ser la onda P en el electrocardiograma, y lo vamos a ver sobre el final de esta misma charla cuando veamos ritmo sinusal y su definición. El nódulo sinusal tiene también inervación por el décimo par y los nervios de la cadena simpática. Por lo tanto, el nódulo sinusal, además de tener células que son automáticas, está también influenciado por el tono simpático y el tono parasimpático, lo que da la respuesta de la taquicardia sinusal o el aceleramiento de la frecuencia cardíaca cuando hay una situación de descarga adrenérgica o emotiva, y la estimulación vagal durante el sueño. Con respecto a los tractos internodales, les comentaba que hay uno anterior, uno medio y otro posterior, y además el haz interauricular, que es el de Bachmann, que pasa el de Bachmann por arriba y por el seno coronario el de Barceló. El nódulo AB, que está situado en el piso de la aurícula derecha, junto al septum en el triángulo de Koch, permite un retraso fisiológico de 150 a 200 milisegundos y es un marcapaso secundario. ¿Para qué permite ese retraso? Para que el ventrículo pueda tener el llenado y poder expulsar el volumen sistólico como corresponde y no contraerse contra algo que en realidad está vacío. Luego viene el haz de His, que posee una porción que es auricular y otra ventricular, es muy chiquitito y tiene poco voltaje, y es por eso que no se registra en el electrocardiograma, pero es una estructura muy importante y a la que nosotros buscamos en cada uno de los procedimientos que hacemos a diario cuando hacemos los cateterismos para estudio electrofisiológico. Con respecto a la rama derecha, luego de las de His, viene la rama derecha, es más delgada y más larga que la izquierda y posee una penetración miocárdica distal. ¿De qué sirve que nosotros entendamos que la rama derecha es más delgada y larga que la izquierda? Si nosotros entendemos que algo es más largo y más delgado, tiene más posibilidades de ruptura, tiene más posibilidades de alterarse, porque es más delgada y más larga, entonces la posibilidad de romperse
es más frecuente que en la rama izquierda, y es por eso que ustedes ahora van a decir, bueno, es por eso que es más frecuente de ver el bloqueo de rama derecha, porque rápidamente se puede lesionar. La rama izquierda tiene una penetración miocárdica inicial, por lo tanto queda oculta a nivel septal alto, alcanza en septum y luego se divide en el fascículo anterior y en el fascículo posterior. Las fibras de Purkinje ya están en el miocardio ventricular y sí son fibras automáticas que ante la ruptura de alguno de los nódulos previos puede llegar a latir a 30-35 por minuto. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en la electrofisiología celular y la queremos relacionar con la composición del electro, si nosotros analizamos inicialmente al nódulo sinusal, vamos a ver que tiene este tipo de potencial de acción. Un potencial de acción de tipo cálcico, ¿sí?, de células automáticas, como el del nodo aurículo ventricular. Y si nosotros lo trasladamos y bajan ustedes la mirada hacia el electrocardiograma, este potencial es el que genera la onda P. Luego viene este transcurso de electricidad que va hacia el nodo aurículo ventricular, lo pasa al GIS y ya al Purkinje, donde genera la despolarización ventricular. Entonces, si ustedes se fijan aquí, van a poder entender cómo podemos relacionar el potencial de acción celular con la manifestación electrocardiográfica en las diferentes ondas para poder entender qué significa cada una de estas ondas. Entonces, yo sé que es un tema que a veces se pone difícil, pero tenemos que entender dentro de la fisiología celular cuáles son los iones que participan, cuál es el gradiente iónico, qué canales son los que se utilizan, cuál es la permeabilidad, para qué lado, si es bidireccional o no, y de alguna manera eso nos va a permitir entender el potencial de membrana. Cuando nosotros analizamos los iones que entran en juego son estos: el cloro, el potasio, el calcio y el sodio, el que van a generar un gradiente iónico por diferencias de cargas. Estos van a ingresar, el sodio y el cloro, y el potasio fundamentalmente va a tender a salir por su permeabilidad. El potencial de membrana que va a generar va a ser un potencial de membrana negativo por adentro y positivo por afuera. El potencial de reposo es de menos 90 milisegundos. Entonces nosotros tendríamos que pensar en que hay dos tipos celulares, como para de alguna manera comprender qué es lo que va a pasar con las arritmias, que pueden ser arritmias automáticas o no automáticas, y dependen de esas células. Entonces hay células automáticas, que son aquellas que per se tienen un automatismo propio y van a ser las encargadas de generar el impulso, que va a dar origen a la despolarización. Esto va a ser fundamentalmente el nódulo sinusal y el nodo aurículo ventricular, que son estructuras que tienen células absolutamente automáticas, que tienen inervación por otro lado, pero que no necesitan de esa inervación para poder despolarizarse. Y hay células no automáticas que requieren que de una manera indispensable alguien las despolarice y las active, que son fundamentalmente las células del miocardio auricular y ventricular. Si nosotros entendemos estos conceptos, nos va a permitir entender que cuando veamos arritmias, van a haber arritmias que tienen que ver con la generación del impulso, con alteraciones en la generación del impulso o alteraciones en la conducción del impulso. Y hay arritmias que son automáticas y arritmias que no son automáticas. Entonces, nosotros vamos a tratar de distinguir estos tipos de células para poder entender cuál es un marcapaso primario, cuál es un marcapaso secundario y cuál es un marcapaso terciario. A medida que nosotros nos alejamos del nódulo sinusal, vamos perdiendo automatismo y vamos perdiendo frecuencia cardíaca. El nódulo sinusal va a latir normalmente entre 50 a 100, hay una discusión si es entre 60 y 100 o entre 50 y 100, los electrofisiólogos lo tomamos entre 50 y 100. El nódulo AB, que es el marcapaso secundario, que si de alguna manera se lesiona el nódulo sinusal, va a ser el que va a salir a comandar el ritmo del corazón, y ese nódulo va a latir entre 40 a 60 ciclos por minuto, a 60 por minuto la frecuencia cardíaca, y ahora vamos a ver por qué sale después y no sale antes, y qué tiene que ver con el potencial de acción celular. Y el marcapaso terciario, que generalmente está entre 30 a 40 por minuto como mucho, que son las células de Purkinje. Entonces, cuando nosotros analizamos una fibra automática, fundamentalmente las lentas, vamos a tener una entrada de sodio y una salida de potasio. Ese potencial de acción de menos 65 va a pasar a menos 45, quiere decir que va a ser menos negativo y va a tender a hacerse positivo. Hay una fase que es la de la entrada de calcio. En este tipo de células la fase 1 y la fase 2 están fusionadas y no existe.
luego sale el potasio y empieza la fase de repolarización y vuelve a tener esa fase de despolarización diastólica espontánea para prepararse para la próxima despolarización. Esto quiere decir que el marcapasos primario normalmente va a estar entre 50 y 100 por minuto a 70 y tiene un umbral que vencer. Este umbral que va a vencer, que es este de acá, sale del reposo y cuando pasa este umbral empiezan esa fase 1 y fase 2 que están funcionadas para luego caer, entra en reposo y así empieza la despolarización. Ahora, pero fíjense qué pasa con el marcapaso secundario en el nodo aurículo-ventricular. Como esas células tienen un reposo más prolongado y una pendiente mucho más chata, van a tardar más y es por eso que funcionan más lento. La respuesta de por qué funcionan más lento, aunque son también células automáticas y cálcicas, es fundamentalmente por la diferencia entre el potencial de reposo y el potencial de umbral. El marcapasos terciario, que es a 30 por minuto, obviamente lo tiene muchísimo peor, esa pendiente es mucho más plana y tarda muchísimo más tiempo en lograr superar el umbral para poder despolarizarse, y es el ejemplo de por qué los pacientes cuando tienen disfunción sinusal y del nodo AB, disfunción binodal, terminan a 30 por minuto fundamentalmente latiendo en estructuras que tienen que ver con el GIS. Entonces el marcapaso primario lo que nos va a generar es el electro normal, fundamentalmente el nódulo sinusal con la onda P, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular que vamos a analizar. El marcapaso secundario no va a tener onda P, porque como se despolariza el nodo AB, no va a haber onda P. Fíjense que acá el QRS es un cachitito más ancho que este, porque la salida es un poco más baja, y el marcapaso terciario, que es fundamentalmente de las células automáticas que tienen que ver con Purkinje, donde el QRS es mucho más ancho, ya es mucho más alterada, la frecuencia cardíaca es mucho más baja. Ahora vamos a aprender cómo se saca la frecuencia cardíaca, qué tiene que ver cada uno de estos cuadrados y todo. Pero es importante que conozcamos la electrofisiología celular, porque si no sabemos que el nódulo sinusal se despolariza con un potencial de reposo y alcanza el umbral más rápido que el nodo auriculoventricular, jamás vamos a entender los distintos tipos de ritmos unionales o ritmos sinusales. En lo que son las fibras rápidas pero no automáticas, fíjense que pasan de menos 90 rápidamente a un potencial positivo por la entrada de sodio, fundamentalmente porque son células que son sodio dependientes, son despolarizaciones que tienen que ver con el sodio y no con el calcio, o sea, con el calcio. Nosotros vimos antes que la del nódulo sinusal y la del nodo AB están compuestas fundamentalmente por células cálcicas, en este caso las fibras musculares están compuestas fundamentalmente por fibras sódicas. Y acá el juego es la entrada de sodio en esta fase, la entrada de cloro, luego la salida de potasio, y acá en esta última fase de reposo lo que vamos a ver es una bomba de sodio-potasio que va a meter nuevamente 2 potasios para sacar 3 sodios. Esto que estudiamos todos en histología y en citología hace mucho tiempo, en electrofisiología es muy importante porque es lo que nos permite luego entender que si nosotros tenemos que tratar una arritmia donde son células cálcicas, vamos a dar bloqueantes cálcicos. Y si el problema son células sódicas, le vamos a dar bloqueantes sódicos. Y de ahí vamos a poder entender esa bendita clasificación de Vaughan y Williams farmacológica sin tener que memorizar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a haber comprendido que si el problema está en una célula cálcica, con un antagonista cálcico lo podemos resolver, y si el problema está en una célula sódica, podemos resolverlo con antagonistas sódicos. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos celulares, y quiero ya terminar con este tema, pero no me quiero apurar porque quiero que lo memoricen y que lo recuerden. El nódulo sinusal tiene células cálcicas automáticas. El nódulo AB tiene células cálcicas y son automáticas. El haz de His, que ya viene por debajo del nodo AB, tiene células no automáticas. La rama izquierda y la rama derecha tiene células que son no automáticas, y luego las fibras de Purkinje sí tienen células automáticas. Entonces es muy importante que recordemos cómo está compuesto todo el sistema cardionector y cuáles son los tipos celulares, cuáles son las que son automáticas y cuáles son las que no son automáticas. Estas células, según donde estén ubicadas, van a producir las distintas ondas del electrocardiograma. Nosotros acá vamos a ver la despolarización auricular, fundamentalmente observada por la onda P. Esta es la parte de la repolarización auricular que cae dentro del QRS, la despolarización ventricular, que es el QRS, y la repolarización ventricular, que va a formar la onda T. Entonces, estas son fundamentalmente las ondas más importantes que nosotros vamos a mirar de un electrocardiograma. Ahora,
también hay intervalos, y definimos como intervalo aquel intervalo que uno mide, por ejemplo, como el intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Esos intervalos se llaman intervalos y por definición tienen que contener alguna onda. No existe un intervalo que no contenga una onda. Ese intervalo PR es el que mide desde la despolarización auricular hasta la despolarización ventricular, y el intervalo QT que va desde la onda Q hasta el final de la onda T, donde nosotros trazamos una tangente, una línea que caiga sobre la rama descendente de la onda T, y cuando corta en el punto isoeléctrico es el momento de mirarlo. Ahora el intervalo QT verdaderamente se transforma en algo importante, porque en época de coronavirus muchas drogas que se están utilizando prolongan el intervalo QT y es importante que todos sepamos medirlo. Entonces, muy importante que este intervalo PR sepamos que es la conducción a través de los tractos internodales, y fundamentalmente lo del intervalo QT es la despolarización y la repolarización ventricular. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cómo se forma el impulso, lo primero que sucede es esto, que es la despolarización auricular. Aquí la ven, la aurícula derecha y la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann generan esta onda P. El primer componente de la onda P va a ser de la aurícula derecha y el segundo de la aurícula izquierda, y lo vamos a ver detenidamente cuando veamos agrandamientos auriculares. Luego esa despolarización auricular genera un retardo en el nodo AB, síganme aquí el esquema, donde hay como un silencio, esta línea isoeléctrica es el retardo del nodo aurículo-ventricular, aparece la conducción a través del haz de His, pero como no tiene el voltaje suficiente para ser registrado por el electrocardiograma de superficie, no produce ninguna onda, viene la despolarización ventricular por las fibras de Purkinje, se despolariza el ventrículo, genera el QRS, luego entra en la fase de repolarización de plató, donde nuevamente hay como un silencio, y luego entra en fase que es repolarización ventricular para prepararse nuevamente para la nueva activación del electrocardiograma a través de la nueva onda P del ciclo siguiente, que tiene que ver fundamentalmente con ese juego entre potencial de reposo y lograr el potencial umbral. Nosotros el electro lo vamos a analizar con distintas ventanas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de derivaciones, lo que estamos hablando es simplemente de distintas maneras de mirarlo. Nosotros sabemos que hay derivaciones que tienen que ver con el plano frontal y con el plano horizontal. Las derivaciones del plano frontal, que son estas, ABR, ABL y ABF, de 1, de 2 y de 3, son las que nos van a permitir ver de distintas ventanas, pero de frente al corazón, de 1, de 2 y de 3 fundamentalmente, y lo que son la aumentada derecha, que es por eso que tiene la A, la aumentada izquierda y la aumentada inferior. Estos son las derivaciones frontales que nos van a dar información de muchísimas cosas, pero cada una vista desde una ventana distinta. Entonces, nosotros tenemos que aprender el primer concepto del electrocardiograma, que es que una onda positiva en cualquier derivación significa que la electricidad de la despolarización de la onda que nosotros estemos analizando, sea la onda P o el QRS, se mueve hacia el electrodo en ese momento. Quiere decir que si yo veo una onda P positiva en la derivación de 1, quiere decir que se está acercando a de 1 la despolarización. Y así las vamos a ir analizando a cada una de estas ondas. Entonces, como la onda P, como el nódulo sinusal está ubicado arriba, a la derecha, a nivel posterior, en el techo de la aurícula izquierda, el techo de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha estaría en este sector, se despolariza en este sentido, y por lo tanto, D2 siempre va a ver que la onda P, la despolarización auricular, se acerca hacia D2, y por eso lo ve y se inscribe como una onda P positiva, porque están haciendo de aquí y yo la estoy mirando en realidad desde acá. Como se acerca para este lugar, va a ser positiva en D2 y después vamos a entrar en la definición. Si la onda P es negativa en D2, quiere decir que el ritmo no es sinusal. El ritmo, en vez de estar en la aurícula derecha arriba, está en la aurícula derecha abajo, porque se está alejando y por eso la veo negativa. Entonces, muy importante que sepamos que cuando un electrodo se aproxima, produce una deflexión positiva. Cuando se aleja, produce una deflexión negativa, y cuando es perpendicular al electrodo que lo está investigando, la deflexión va a ser positiva, negativa o isoeléctrica. Muy importante que recuerden, y siempre lo piensen, que nosotros vemos el electro y no nos tenemos que dejar atormentar por querer analizar todo el electro completo. Tenemos que mirar onda por onda. Si yo veo, puede ser que yo tenga un ritmo auricular derecho bajo porque veo que la onda P es negativa
en las derivaciones inferiores y fundamentalmente en las inferiores, no quiere decir que el QRS esté alterado, puede ser que el QRS esté perfectamente bien y que el impulso, en vez de salir desde el nódulo sinusal, salga desde la aurícula derecha baja y yo tengo una patología auricular y no ventricular y no tiene por qué pasar más allá de eso. Entonces, importante que podamos tratar de segmentar nuestro cerebro en la visión para poder analizar onda por onda e intervalo por intervalo. Estas son las derivaciones entonces del plano frontal, y esto es lo que generan. Las colocamos de esta manera, con el rojo en el brazo derecho, el negro en la pierna derecha, el verde en la pierna izquierda y el amarillo en el brazo izquierdo. Importante esto que parece tan básico, que todo el mundo controle que las cosas estén conectadas como corresponde. He ido y tengo ya 30 años de médico y 27 de electrofisiólogo y veo errores en muchísimas instituciones en la toma del electrocardiograma, tanto en la posición de las derivaciones de los miembros como en la posición de las precordiales, que es lo más frecuente. Entonces tenemos que realmente ser muy, pero muy quisquillosos en que las cosas estén bien colocadas, porque si no siempre el análisis va a ser incorrecto. En el caso de la gente grande que puede estar temblando, los electrodos de los miembros superiores fundamentalmente, es recomendable colocarlos en el brazo y no en el antebrazo para que si hay temblores se registren menos. El brazo, al ser más proximal, se mueve menos que el brazo a nivel distal. Entonces, cuando nosotros registramos este triangulito, que es el triángulo de Einthoven, que me va a mostrar a mí las distintas derivaciones, lo que vamos a ver es un electro compuesto por esas derivaciones del plano frontal, D1, D2 y D3, ABR, ABL y ABF, que son las aumentadas derecha, izquierda e inferior. En el plano horizontal, nosotros tenemos las derivaciones precordiales, y vuelvo a decirles que acá es donde más errores vemos en la colocación fundamentalmente de los electrodos a nivel precordial. Uno tiene que tener en cuenta que desde el ángulo de luz tiene que empezar a medir, y en el cuarto espacio intercostal derecho va B1, enfrentado va B2, ahí abajo en el quinto va B3, B4, B5 y B6, que van a terminar en la línea axilar. Entonces es muy importante que nosotros sepamos dónde estamos poniendo esos electrodos, porque si no, no vamos a poder analizar los vectores y las precordiales y las fuerzas vectoriales que nos van a dar distintas imágenes, y jamás lo vamos a poder entender porque tenemos siempre mal puestas las precordiales. Hay patologías en donde tenemos que subir las precordiales o bajarlas, y ahí tenemos que estar presentes para poder analizar ese tipo de trazado. Fíjense lo importante que es subirlas o bajarlas, que hay muchas patologías que se definen por subir un espacio el vector precordial, la derivación precordial. Ustedes fíjense acá cómo se generan los QRS a medida que yo me voy alejando de B1, en el caso normal, donde el corazón esté puesto y no tengo una dextrocardia, donde esté normoinserto, corazón en el lugar que corresponde. El B1 va a ser fundamentalmente negativo y el B6 va a ser fundamentalmente positivo, y va a tener este tipo de pendiente. Va a empezar a crecer la onda R para desaparecer la onda S. Estos en los casos normales, y así vamos a tener compuesto el electro. Muy importante que sepamos cuál es la orientación espacial que tenemos del corazón en posición anatómica y en la posición normal, donde vamos a tener la aurícula derecha aquí, la aurícula izquierda acá, la válvula tricúspide y la mitral en el mismo plano, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y esto es lo que se va a proyectar de esta manera dentro del tórax. Es muy importante que nosotros nos hagamos la idea de cómo está proyectado para que después podamos entender que cuando tenemos este tipo de patologías de agrandamiento de cavidades, entendamos cómo el corazón se mueve, cómo cambia el eje y cuáles son las patologías que nosotros vamos a diagnosticar por el análisis fundamentalmente de los vectores eléctricos. Entonces, los electrodos de los miembros se conforman fundamentalmente por las 6 derivaciones del plano frontal y las del plano horizontal por las derivaciones precordiales, y esta es la manera en que uno tiene que pensarlo. Nosotros en las derivaciones horizontales en realidad estamos partiendo al corazón en el medio y lo estamos mirando, y acá lo miramos de frente con los distintos ejes. En el análisis del electrocardiograma, nosotros recomendamos que haya una sistemática. Lo primero que tenemos que pensar es si ese electro está taquicárdico, bradicárdico o normal. Por lo tanto, tenemos que mirar la frecuencia cardíaca. Luego, lo que analizamos es si hay o no onda P, y para saber si tiene ritmo sinusal. La existencia de la onda P nos va a acercar a la posibilidad de que haya ritmo sinusal, y ahora vamos a ver cuál es la definición. El eje del QRS
la morfología de los complejos QRS, si son anchos o si son angostos, y los intervalos de conducción, que son los que tenemos que medir. El electrocardiograma circula en un papel que está milimetrado, y eso es muy importante porque nos permite de alguna manera registrar en el tiempo las distintas ondas, porque el papel va a correr a 25 milímetros por segundo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca, tenemos que entender que estos que corren a 25 milisegundos, en un cuadrado grande son 200 milisegundos y cada cuadradito son 0.04. Justamente como son 5 cuadraditos chiquititos los que están adentro de un cuadrado grande, suman estos 200 milisegundos. Pero si yo tuviera que separar un QRS o una onda P que cae acá de la que cae acá, cuando hay un solo cuadrado que separa, es 300 por minuto la frecuencia cardíaca, o 200 milisegundos, pero nosotros lo informamos como frecuencia cardíaca por minuto, latidos por minuto. Entonces, si es un solo cuadrado es 300, a 2 cuadrados es 150, a 3 cuadrados es 75, a 4 60, 50, 43, 37, 33 y 30. Entonces, es muy importante que sí esto lo sepan, que vayan teniendo esta regla mnemotécnica de 300, 150, 100, 75, 60, 50, así lo pueden aprender y lo podemos analizar. Cuando nosotros tomamos estos 5 cuadrados es un segundo y obviamente 10 cuadrados son 2 segundos. El método más exacto es dividir 60 sobre el intervalo RR, pero realmente es muy engorroso y mirando aquí que nosotros ya tenemos esto que está 300, 150, 100, 75, y como esto es 60, probablemente esto esté en 70 por minuto, 72 por minuto. La diferencia que me va a hacer esta fórmula es que yo digo, bueno, este paciente para mí está a 70 por minuto y por ahí está a 71.5. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es no querer ser tan exactos, informar la frecuencia cardíaca en números redondos, 70, 75, 80, 85, para no tener que andar haciendo esa cuenta que realmente lo único que hace es hacer perder el tiempo. Es válido saberla, pero digamos, es importante no reemplazarla por la mirada general de lo que son los cuadrados grandes. Estos son la normalidad de la frecuencia cardíaca. Obviamente, cuando apenas nacemos tenemos frecuencias cardíacas más elevadas, vamos normalizando la frecuencia cardíaca para quedar de 50 a 100 a partir de los 16 años, pero tienen que sí conocer que los chicos tienen frecuencias cardíacas elevadas y que de alguna manera están dentro del parámetro normal. Es normal tener la frecuencia cardíaca alta a los 2 años. Hay parámetros para medirlo y lo tenemos que conocer. La segunda cosa que hay que hacer, como les decía, dentro de la sistemática del análisis, es la determinación del eje. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar es primero D1 y luego ABF. Si D1 es positivo, ya sabemos que el rango va a estar aquí, entre menos 90 más 90. Y si ABF también es positivo, el rango va a ser de 0 a 180. Por lo tanto, se mezclan en 0 a 90 y entonces seguro va a quedar aquí. Y va a ser ese, de alguna manera, el eje que yo voy a tener que analizar, que va a ser un eje normal. Nosotros tenemos por definición que el eje normal es de menos 30 a más 90, pero también es importante que eso depende de la contextura del paciente. Aquellos pacientes o personas fundamentalmente que tienen un hábito longilíneo, puede que sea normal que tengan el eje en 100 por minuto, y eso no quiere decir que esté patológico, sino que tienen el corazón más alargado y más en gota, o aquellos que tienen hábito pícnico que tengan el eje en menos 30 grados. Entonces, cuando uno se fija, el eje aquí de 1 positivo y ABF positivo, que es el eje del QRS, yo sé que estoy dentro del campo normal. En este caso, con D1 positivo y ABF negativo, voy a tener probablemente ejes a más de menos 30, en menos 45, menos 60, lo que probablemente me definan el hemibloqueo anterior izquierdo. Entre más 90 y 180 son los que definen el eje en el cuadrante derecho, y en ausencia de patología pulmonar son considerados hemibloqueos posteriores izquierdos. Esto es muy importante porque el hemibloqueo posterior izquierdo solo puede ser diagnosticado pensando primero en descartar patología pulmonar. La patología pulmonar lleva el eje a la derecha, el EPOC severo lleva el eje a la derecha, y no podemos decir que tiene un hemibloqueo posterior izquierdo, sino una desviación del eje. No es lo mismo tener una desviación del eje que una lesión en la hemirrama posterior izquierda. Por eso necesitamos primero descartar que ese paciente no sea un EPOC para poder decir si tiene o no tiene lesionada
en mi rama posterior izquierda. Bueno, este es el cuadrante donde los dos son negativos, que antiguamente se lo llamaba el cuadrante de la muerte, porque millones de estudios vieron que estos pacientes generalmente están dilatados, y es verdad, cuando llegan a este estado y a tener este eje, generalmente tienen complicaciones. Cuando nosotros analizamos el electro, vamos a analizar entonces la onda P, que tiene un vértice, el intervalo PR, el QRS, la onda T, el intervalo QT, y vamos a tratar de definir lo que es normal. Pero lo que les decía antes, decimos que algo es normal cuando se encuentra en proporción mayor que el resto de sus variantes, porque lo que no es normal no quiere decir que sea patológico. Hay variantes de la normalidad, que quiere decir que no están en el mismo número que la mayoría de los pacientes, pero que tampoco son tan infrecuentes como para tomarlos como patológicos. Y en el electrocardiograma esto pasa muchísimo. Un ritmo auricular derecho bajo muchas veces es una variante por un hábito de un paciente y no tiene nada de patológico y no le genera ni le cambia el pronóstico a nadie, y es por eso que hay que saberlo, porque de alguna manera nosotros podemos cometer errores. Y en ocasiones especiales tratamos, cuando vemos este tipo de variantes, de ver desde otras ventanas a ver si podemos llegar a acercar el diagnóstico. Existen derivaciones especiales que nos permiten ver mejor algunas cosas, como por ejemplo la derivación B7, que se encuentra a la altura del quinto espacio intercostal en la línea axilar posterior izquierda, y B8 por debajo de la escápula. Esto nos va a permitir ver la cara posterior y es muy útil muchas veces en los infartos inferiores que cursan con infarto del ventrículo derecho e infartos posteriores. Nos va a permitir de alguna manera B7 y B8 diagnosticar infartos de la cara posterior. La derivación derecha, que se utiliza también para los pacientes en dextrocardia, la utilizamos, por ejemplo, B3R y B4R, que son exactamente lo mismo, pero del otro lado, hacia el lado derecho, nos permiten de alguna forma hacer diagnóstico más certero de infartos de ventrículo derecho. Es muy importante que ustedes siempre, cuando veamos la parte de infarto, lo vamos a repasar, que haya un infarto inferior. El infarto inferior se asocia en un 30 a un 40% a infarto de ventrículo derecho, y para eso necesitamos de alguna manera las derivaciones derechas. Entonces, casi de cada 2 infartos, 1 cursa con infarto de ventrículo derecho, y lo podemos ver mejor en las derivaciones B3R y B4R. Pero si nosotros también relacionamos y pensamos dónde está ubicado D3, vamos a saber que si el supradesnivel de D3 es mayor que el de D2, está orientado ese vector de injuria hacia D3, y por lo tanto está tirado a la derecha, y lo vamos a poder aprender sin tener que memorizar. Con respecto a estas derivaciones especiales, y estos son todos conceptos que tenemos que manejar, hay muchas derivaciones precordiales que nosotros las subimos o la bajamos para ver cómo nos muestra la despolarización. Esto es el ejemplo fundamentalmente del síndrome de Brugada, que nos puede dar mayor o menor voltaje según la subamos o bajemos esa precordial. Habiendo visto este tema de generalidades, de cómo calcular el eje, que sé que todos lo saben, pero preferí de alguna manera mencionarlo para repasarlo, sé que muchos están diciendo, bueno, ¿cuándo llega la parte interesante? Pero es importantísimo que esta parte básica la podamos tener claro y larguemos todos con los mismos conceptos basales. Vamos a ver ahora lo que significa ritmo sinusal. Ya sabemos que el nódulo sinusal es el que está en la aurícula derecha, arriba, hacia atrás, epicárdico, en el surcus terminalis, en el límite entre la vena cava superior con la orejuela derecha, y va a generar un vector de despolarización que es este. Que si yo le pongo el triángulo de Einthoven, voy a ver que este vector de despolarización se va a acercar a esta derivación que acá es de 2 positiva. Entonces, de alguna manera vamos a entender por qué de 2 la ve positiva, por qué de 1, que está aquí, el positivo, también la ve positiva, y por qué ABF también la ve positiva. ABF está acá, es esta. Entonces, cuando nosotros ubicamos el corazón y la aurícula y entendemos esta despolarización, vamos a poder comprender la definición de ritmo sinusal. Entonces, el ritmo sinusal es simplemente la presencia de onda P positiva en D1, D2 y ABF, y negativa en ABR. ¿Cómo hacemos para no memorizar eso? Esto quiere decir que si yo tengo la aurícula derecha acá y me despolarizo desde aquí hacia acá, D2 va a ser positiva, la onda P, porque la ve acercarse, D1 también, y ABF también, D1, D2 y ABF. Y va a ser negativa en ABR, que la ve aquí. ABR, la parte negativa de ABR es esta. Entonces, cuando
como me alejo de ABR, la onda P se hace negativa. Entonces, la definición de ritmo sinusal es la presencia de onda P positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR. Con un eje que está también entre 0 y 60, podemos de alguna manera analizar el voltaje, pero fíjense ustedes que no digo dentro del ritmo sinusal, y muchos libros de electrofisiología coinciden en esto, dentro de la definición de ritmo sinusal no está que esa onda P esté seguida por un QRS, porque eso en realidad no habla de ritmo sinusal, habla de la conducción entre las aurículas y los ventrículos. Por lo tanto, no hace falta que después de una onda P siga un QRS para tener ritmo sinusal. Con Fernando siempre lo explicamos de la misma manera. Si nosotros pudiéramos pasar el corazón, justamente dividir las dos aurículas de los dos ventrículos, cortar el corazón en una máquina de cortar fiambre y separar los ventrículos de las aurículas y tiro los ventrículos a la basura y me quedo con las aurículas, si yo le pongo una aguja a esa aurícula, le conecto un cable y le pongo una virome y un papel abajo, cuando el nódulo sinusal se despolarice va a inscribir una onda P positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR y no va a haber ningún QRS porque tiré los ventrículos a la basura. Entonces, ¿esto de qué me sirve? Me sirve para entender que puede haber un bloqueo aurículo-ventricular por una ruptura del nodo aurículo-ventricular, pero igual haber ritmo sinusal. Lo que pasa es que la puerta del nodo aurículo-ventricular no está dejando pasar la despolarización auricular hacia los ventrículos, pero el nódulo sinusal sigue funcionando. Y esto tiene implicancias clínicas, porque no es lo mismo que yo tenga un bloqueo AB completo por ruptura del nodo AB, pero con ritmo sinusal, que yo tenga un bloqueo AB completo sin ritmo sinusal con un paciente fibrilado. Es muy probable que a ese paciente fibrilado lo tenga que anticoagular por estar fibrilado, y al que está en ritmo sinusal no lo tenga que anticoagular. Entonces, tiene millones de implicancias clínicas. Hay que entender que las aurículas se pueden disociar de los ventrículos y existen ritmos sinusales que yo puedo informar el electro de un bloqueo AB completo diciendo ritmo sinusal a 70 por minuto, ritmo ventricular a 40 por minuto, disociación aurículo-ventricular por bloqueo AB completo o de alto grado. Y ese sería el informe, pero le estoy diciendo al que lo va a leer que el nódulo sinusal está indemne, que el problema estuvo en la conducción, no en la generación del impulso. Es por eso que tenemos que aprender todas estas cosas para poder después interpretar el electro e informarlo correctamente. Dentro de lo que es ya patología sinusal, existe una arritmia, que es una arritmia fisiológica, que es la arritmia sinusal, que es que la frecuencia cardíaca de la onda P, si yo midiera desde esta onda P hasta esta onda P, la frecuencia es distinta que desde esta onda P a esta onda P. Acá la frecuencia es más baja, el espacio es más largo, que acá que el espacio es más corto. Esto cuando uno inspira, aumenta la frecuencia de despolarización sinusal, y cuando uno expira, se enlentece. Y es una reacción fisiológica que se va perdiendo con el tiempo. Los jóvenes la tienen más marcadas que la gente más grande. Y generalmente en los deportistas se ve mucho. Y es algo absolutamente normal y no conlleva ningún tipo de alteración, por más que ustedes vean que está irregular acá el ritmo. Está irregular, pero coincide con la inspiración y la expiración. Y el diagnóstico se hace mirando al paciente que es joven y entendiendo que el electro era absolutamente normal. La bradicardia sinusal es cuando el nódulo sinusal se despolariza a menos de 50 por minuto. Y esto puede ser por un aumento del tono parasimpático o por alteraciones dentro de ese nódulo sinusal, como por ejemplo el hipotiroidismo o tratamientos farmacológicos que vayan a bajar la despolarización del nódulo sinusal. La taquicardia sinusal es todo lo contrario, es el aumento de la frecuencia cardíaca con una onda P positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR, pero con una frecuencia superior a los 100 por minuto. Normalmente lo que tratamos de decirles es que generalmente la taquicardia sinusal es secundaria a alguna patología, como puede ser, por ejemplo, el hipertiroidismo, la fiebre, la anemia, enfermedades pulmonares, hipoxia. Bueno, son manifestaciones de algo. Es muy raro que haya una taquicardia sinusal por patología del nódulo sinusal, a la que llamamos taquicardia sinusal inapropiada. Normalmente, en el 90% de los casos, y más también, las taquicardias sinusales son secundarias a alguna enfermedad que la está provocando o es la manifestación de otra cosa y hay que buscarlo. El diagnóstico se hace por el aumento de la frecuencia cardíaca midiendo el PP
o si que después de cada onda P hay un QRS, el RR. Bueno, acuérdense de que lo que es ritmo sinusal se define por la presencia de onda P. Como esta parte es bastante, a veces, digo, pesada, porque son conceptos básicos, pero que hay que repasar, tratamos de dejar, en este caso, 5 minutitos como para que puedan, de alguna manera, si quieren escribir alguna pregunta, para que Fernando pueda ir leyéndolas y las podamos ir contestando. En la próxima clase vamos a entrar en hipertrofias ventriculares izquierdas. Es importante que no falten, porque ya después de hipertrofias ventriculares izquierdas, cuando analicemos los bloqueos de rama, va a ser difícil que puedan diagnosticar un bloqueo de rama izquierda en presencia de hipertrofia ventricular si no vieron primero hipertrofia ventricular. Entonces, les pido que sean, digamos, que traten de estar en todas las clases como para no atrasarse y poder entender toda la patología completa. Así que, bueno, Fernando, si vos querés leer alguna pregunta, si llega a haber alguna, yo voy a dejar de compartir la pantalla y acá ya figura el cartelito de preguntas y respuestas y ya Fernando puede leer o contestar algunas. Hola, ¿cómo están todos? Acá me preguntan, Jesús, Saad, ¿cómo se saca la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular, por ejemplo, en la fibrilación auricular? Bueno, Jesús, te cuento, lo que se hace es tomar un promedio, lo que hacemos es tomar 10 segundos, por eso yo te decía que 10 cuadrados, tenés que saber que 5 cuadrados son 1 segundo, que 10 son 2, entonces tomamos 10 segundos, hacemos un D2 largo y contamos la cantidad de QRS que hay ahí adentro, entonces de alguna manera vas a hacer un promedio, porque si vos tomás el RR más corto y lo podés informar, pero va a haber RR más largo y te vas a equivocar. Se hace un promedio y lo que hacemos es de alguna manera tratar de ese promedio sea lo más exacto posible. Entonces le damos 10 segundos al electro con una derivación en donde se vea clarito y sacamos el promedio de QRS dentro de un tiempo. Por ahora no hay ninguna otra pregunta, Mario. ¿Vos querés agregar algo, Fer? Porque bueno, como es... No, me parece que fuiste más que claro y preciso con toda la información que diste. Agregar sería demasiado. Acá hay una que vos contestaste, me parece, que dice una consulta, entonces el concepto que tenía en cuanto a que el centro de interacción de todas las derivaciones frontales representa nódulos sinusales cerrado. Hay otro lado donde hay preguntas, pero vos ya las fuiste contestando. Sí, yo la fui contestando en el chat. Perfecto, claro, yo como estaba dando la clase no las vi. Así que bueno, buenísimo porque están contestadas todas las preguntas. Acá hay otra pregunta, que es médico laboral y me llegan electros como bradicardia sinusal, son normales para su puesto de trabajo. Bueno, es buena la pregunta. Lo que pasa es que si analizás el electro solo y no tenés el dato del paciente, no le podés preguntar si es deportista o a qué se dedica. Mirá, te cuento una cosa. Nosotros una vez con Fernando teníamos un paciente que nos habían derivado para ponerle un marcapaso por bradicardia sinusal. El paciente estaba a 35 por minuto y cuando nosotros lo vimos era un paciente joven de 25 años que no tenía ningún tipo de síntoma y que en un electro de control para el tema del registro le habían detectado 35 por minuto, 38 por minuto, pero sinusal, era ritmo sinusal, bradicardia sinusal. Entonces nos derivan ese paciente, nosotros lo interrogamos, no tenía ningún tipo de síntomas y entonces lo primero que hacemos es preguntarle si era deportista. Cuando nosotros le preguntamos si era deportista, nos contesta que no era deportista, que no hacía ningún tipo de deporte. Entonces ahí, claro, ya empieza uno a tener un llamado de atención porque que haya bradicardia sinusal tan importante de 38 por minuto en un paciente que no es deportista, pero que tampoco tiene síntomas, obliga a investigar y obviamente lo ocultamos, hicimos la revisación correspondiente a nivel cardiovascular, hasta le hicimos un ecocardiograma, estaba absolutamente todo normal. Cuando el paciente nos trajo el ecocardiograma, tenía ecocardiograma normal, placa normal, laboratorio normal y sin síntomas. Obviamente no le íbamos a poner ningún tipo de marcapaso porque era un ritmo, si bien bradicárdico, pero que no le traía ningún inconveniente. Se nos ocurre preguntarle de qué trabajaba. Y nosotros en realidad ya sabíamos de qué trabajaba porque era una obra social que tenía que ver con los camioneros. Y en realidad en ese momento le preguntamos, ¿pero vos manejás el camión?
Y nos dijo, no, yo no manejo el camión, yo soy el que corre al lado del camión tirando las bolsas de basura. Claro, eso no era un deporte, y él contestó bien, no era un deportista, pero tenía un trabajo que le exigía un rendimiento físico enorme, y eso era lo que tenía bradicardia, lo que le provocaba la bradicardia. Entonces, de alguna manera, es muy importante que cuando vos analices un electrocardiograma, es un estudio complementario, complementa el interrogatorio médico y la revisación médica. Si vos ves que está bradicárdico, tendrás que poner bradicardia sinusal, corroborar con antecedentes, con clínica o con hábito del paciente. Eso es lo que te recomiendo para que no te metas en lío, porque a veces la bradicardia sinusal puede ser patológica y en la mayoría de los casos puede no serlo, pero para eso necesitas interrogar al paciente. Acá hay unas preguntas más, te las voy transmitiendo. Me preguntan si por la repolarización auricular, ya habían preguntado lo mismo y la contesté en el chat, Ok. ahora no hice a tiempo, pero si se ve, por ejemplo, cuando hay un bloqueo AB, que faltan QRS. No sé qué contestaste, Fer, si vos querés ir Ah, claro, yo contestando. lo que contesté anteriormente es que muchas veces no se ve por una cuestión de voltaje, que no esté el QRS no significa que la repolarización auricular alcanza a ver siempre, depende de la derivación y el voltaje de la repolarización si puede llegar a ser visible o no. Después, ¿qué hay? A ver, la rama izquierda se divide en tres. Bueno, en realidad la rama izquierda tiene un tronco primero y luego se divide en la rama derecha y esa rama izquierda, ese tronco se divide en una hemirrama anterior y una hemirrama posterior. En realidad la rama izquierda se divide en dos. Primero hay un tronco y después una hemirrama anterior y una hemirrama posterior. Después preguntan, dice que hace unos años se describió un septal de la rama izquierda. ¿Qué consideraciones pueden hacer ustedes? Yo no estoy al tanto de No, en ningún... realidad yo sé por ahí lo que querés decir, eh, Romera es la que pregunta. En realidad no es una rama septal de la rama izquierda, vos por ahí lo que querés decir es el primer vector septal. El primer vector septal es otra cosa que la rama izquierda, es un vector eléctrico, no tiene que ver con la rama. Hay un primer vector que es el septal, que es el que produce la onda Q en D1 a BL, B5 y B6. La ausencia de ese primer vector septal hace el diagnóstico de bloqueo incompleto de rama izquierda, y lo vamos a ver en trastornos de la conducción. Preguntan acá si podés volver a explicar cómo se mide el QT. Sí, el QT es un intervalo que hay que medir fundamentalmente en pacientes que estén en tratamientos con fármacos antifúngicos, antibióticos, psicofármacos, porque hay una lista realmente muy importante y lo vamos a ver en el momento que veamos taquicardias ventriculares polimórficas, porque la prolongación del QT lo que tiene como complicación es el desarrollo de una taquicardia ventricular polimórfica, la famosa torcida de puntas. El QT se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, trazando una tangente en la caída de la onda T. Pero quédate tranquilo que hay una clase de esto y vas a poder medirlo con tranquilidad. Lo importante es que sepas que hay un QT medido y un QT corregido y una fórmula para poder hacerlo. Pero lo vas a aprender en el momento en que veamos, y lo vas a repasar en el momento en que veamos taquicardias ventriculares polimórficas. Después preguntan si el intervalo PR de 0,20 segundos en deportistas asintomáticos se puede considerar patológico. No, es hasta 200 milisegundos, o sea, hasta 0,20 y es hasta en 199, pero que vos tengas 200 no te hace patológico, vuelvo a decir, puede ser una variante de la normalidad. Hay que poner un corte y ese corte se puso mediante el análisis histórico de muchos electrocardiogramas. Lo importante es que generalmente el tono vagal puede prolongar el PR y digamos, si podés tenerlo en 200 y no tiene ningún tipo de significancia patológica. Preguntan qué fórmula se considera adecuada para la medición del QT corregido. Preguntan si Bueno, Bassett está bien. sí, la fórmula de Bassett está bien, fundamentalmente para adultos, y hay otra fórmula que es para chicos. Si vos trabajás con adultos, la fórmula de Bassett es la más fácil, está en todos los teléfonos celulares y la podés calcular muy, muy sencillo. El tema es que te acuerdes de que las derivaciones para medir el QT fundamentalmente son de 2, en la derivación de 2 es una de las mejores, y la derivación
B2 y B5 también nos permiten medir muy bien el QT. Así que no midas nada más que uno, trata de medir 2 o 3, acordarte de los parámetros normales tanto para mujeres como para varones, te tiene que realmente llamar la atención cuando te encontrás con QT mayor a 450 milisegundos, tenés que empezar a abrir los ojos ni hablar por arriba de 500 si estás con pacientes que están recibiendo medicación. Después preguntan si un PR 0,24 en un paciente añoso, 224 milisegundos en un paciente añoso se puede considerar normal. No, es patológico, 224 es un bloqueo de primer grado, lo que no significa que revista gravedad. Después preguntan si la morfología de la onda P tiene que ser siempre igual o puede tener variantes de la normalidad. No, la morfología de la onda P tiene que ser siempre igual en la derivación, porque cuando vos tenés cambios en la morfología de onda P, vas a tener diagnósticos de ritmos auriculares o distintos focos de donde está proviniendo esa despolarización auricular. Entonces, el cambio de la morfología te va a dar un cambio de eje y te va a dar idea de que la despolarización está viniendo desde otro lado. De hecho, hay ritmos que se llamaban ritmos auriculares caóticos cuando había 2 o más morfologías diferentes de la onda P en la misma derivación. Bueno, después preguntan, hay una pregunta que es bastante compleja como para responder, preguntan las explicaciones sobre la rotación del eje. Sí, a ver, como vos decís, me parece que es bastante compleja. Lo importante es que podamos saber de qué se trata el QRS normal y la despolarización normal, que lo vamos a ver en el transcurso de estas clases. Lo que vos me preguntás tiene que ver con el S1Q3 o el Q1S3, y esa rotación horaria o antihoraria en la despolarización sirve fundamentalmente para hacer un análisis vectorial, pero no sirve para poner ningún diagnóstico de nada. Entonces, no ocuparía digamos, mucho tiempo en entender esto, porque lo vamos a ver en cada una de las patologías que podamos analizar detalladamente, pero no me parece que el S1Q3 o el Q1S3 nos vaya a cambiar la vida a ningún electrofisiólogo ni vaya a hacer el diagnóstico de nada en un electro. Sabemos perfectamente bien que si hay S1, Q3, T3, todos aprendimos que el tromboembolismo de pulmón es una de las posibilidades, pero aparece en uno de cada 1.000.000 de pacientes, y hay marcadores como el dímero D digamos, que son mucho más sensibles y específicos, y nadie va a diagnosticar un tromboembolismo de pulmón por un S1, Q3, T3. Entonces, no diría que nos va a cambiar mucho ni que nos va a aportar demasiado el tema de los giros horarios y antihorarios a nivel vectocardiográfico. El QT en niños tiene la misma pregunta, ¿no? Si tiene la misma fórmula que en adultos. No, es mejor utilizar la fórmula de Friedrichsen, que está más probada en pediatría que la fórmula de Basset. Así que si yo tuviera que medirle el QT a un niño, no lo haría con la de Basset, porque tiene una dispersión más importante. Bueno, y acá también hay una pregunta, piden la duración normal de la onda PT, PRST y la amplitud. Me Sí, parece que... lo vamos a ver en cada una de las clases cuando veamos agrandamientos auriculares, bloqueos AB de primer grado, hipertrofias ventriculares, y todo eso vamos a ver paso por paso. Esto simplemente era una clase introductoria para que todo el mundo tenga una base con la que salir y todos vayamos circulando al mismo tiempo. Y la última pregunta, ¿para qué sirve corregir el QT? ¿Para qué sirve hacer el QT corregido? Bueno, fundamentalmente, es buenísima la pregunta, realmente muy interesante. Fundamentalmente lo que sí sabemos es que las personas que tienen un QT más largo de lo normal desarrollan más, pero tienen la posibilidad de desarrollar arritmias ventriculares malignas y tener muerte súbita. Por eso, como el trastorno, cuando hay trastornos de la repolarización ventricular, que en este caso es de la despolarización y la repolarización en el caso del QT, sabemos que alteraciones que prolonguen estas condiciones generan arritmias ventriculares malignas y posibilidad de muerte súbita. Están preguntando dos de distinta manera lo mismo. Preguntan si hay una P
isodifásica normal o plus minus como normal. Creo que deben pensar en la derivación B1, no sé. Sí, si te referís a la derivación B1, sí, como justamente B1 la ve en un lado venir y en el otro lado irse, va a tener un componente positivo inicial y un componente negativo final, que es el componente plus minus, el que vas a medir. Tiene que medir menos de un cuadradito chiquitito el plus y menos de un cuadradito el minus. Cualquiera de los dos que sea grande va a estar demostrándote patología auricular derecha si se agranda el plus, o patología auricular izquierda si se agranda el minus. Pero lo vamos a ver en agrandamientos auriculares. Yo no sé si vos explicaste lo del QT, porque preguntan si la onda U debe incluir la medición del intervalo QT. No, habíamos dicho que el intervalo QT se mide cuando trazamos la tangente sobre la rama descendente de la onda T. No de la onda U, es la onda T. Ok, y la última es media difícil. Preguntan, dice, claro, justamente como nódulo sinusal es el sitio de inicio de la actividad eléctrica, ¿no sería correcto analizar si la onda es positiva o negativa teniendo en mente que el punto de interacción de todos los vectores del plano frontal representaría el nódulo sinusal? No, no es correcto, porque justamente a mí no me importa la sumatoria de todos los vectores, a mí lo que me importa es cómo termina la despolarización del nódulo sinusal vista de las derivaciones que la van a ver cuando el nódulo sinusal está ubicado y generando el impulso de la forma correcta. Por eso se define como la P positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR. Si eso no se cumple, no hay ritmo sinusal. Bueno, me parece que ya no tenemos más preguntas. Por mi parte, muchas gracias. Excelente la presentación, Mario. Gracias. Queda tu despedida. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a escuchar entonces el jueves que viene a Fernando hablando de agrandamientos ventriculares. Nuevamente le agradezco a Laboratorios Gador, fundamentalmente a toda la gente que trabajó, Roby, Mariano, y la gente de marketing, comunicaciones, la gente de informática que nos da el soporte para que ustedes se puedan conectar, para que se hayan podido inscribir y ese tipo de cosas que hacen que las cosas tengan un buen resultado. Los invitamos entonces a que se agenden para el jueves que viene, la charla que va a dar Fernando, ahí vamos a ver ya agrandamientos auriculares y ventriculares, vamos a poder diagnosticar ese tipo de hipertrofias y vamos a ir avanzando en el conocimiento del electrocardiograma. Muchísimas gracias y vuelvo a agradecer la excelente